Vamos a empezar hoy a estudiar un grupo de fármacos muy importantes, que son los fármacos que actúan sobre la sinapsis del sistema nervioso, tanto autónomo, central, como a nivel periférico. Es lo que estamos reflejándoles aquí. Voy a ponerle parte del contenido de esta unidad que trata sobre fármacos que actúan sobre el sistema nervioso en general. Y entonces, bueno, como pueden apreciar ustedes, vamos a estudiar estos fármacos que actúan sobre la sinapsis del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso central y también a nivel del sistema nervioso periférico. Y dentro de este primer aspecto de los fármacos que actúan sobre la sinapsis del sistema nervioso autónomo, vamos a empezar por hacer una breve reseña acerca de las características anátomo-funcionales del sistema nervioso autónomo. Porque sé que puede haber algunas dudas, independientemente de que en las clases de fisiología nosotros estuvimos abordando todo esto de alguna manera, pero yo sé que desde el punto de vista del concepto neuroanatómico y de la organización puede haber dudas, y queremos actualizar bien esto porque es imprescindible saber bien cómo está organizado el sistema nervioso autónomo, cuáles son sus efectos fisiológicos sobre el organismo, ¿verdad?, en sus distintas divisiones, y saber los neurotransmisores que están involucrados y dónde se encuentran y dónde actúan, sobre qué cosa actúan, ¿verdad?, qué interacción realizan. Eso es lo que pretende hacer esta primera breve reseña. Posteriormente pasaremos a ver los receptores del sistema nervioso autónomo, cómo se clasifican, cuántos tipos hay, dónde están localizados. Vamos a hablar hoy específicamente sobre el neurotransmisor noradrenalina y la hormona adrenalina, que van a ser los agonistas naturales, fisiológicos de estos receptores, para ver cuáles son los efectos que normalmente producen sobre su estimulación. Cosa esta que es importante como punto de partida, estar bien claro de esto. Vamos a continuación a estudiar los fármacos agonistas y antagonistas alfa-adrenérgicos. Y después pasaremos a estudiar los fármacos agonistas y antagonistas beta-adrenérgicos. En clases ulteriores pasaremos entonces a estudiar los receptores colinérgicos y sus efectos fisiológicos, igual que hemos estado viendo aquí con los neurotransmisores noradrenalina y adrenalina. Vamos a ver con la acetilcolina, vamos a hablar de los receptores de la acetilcolina, dónde se encuentran, cuáles son los efectos fisiológicos que se producen cuando son estimulados, y una vez que demos esa orientación general, pues pasaríamos a ver los fármacos agonistas y antagonistas, por lo menos los grupos más importantes de estos receptores. Esa es la organización general que vamos a tener con este primer aspecto de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo y algunos sobre el sistema nervioso periférico. Entonces, y posteriormente ya entraremos en otras clases a desarrollar otros grupos de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central fundamentalmente, ¿verdad?, y los iremos estudiando por grupos, ¿verdad?, de manera tal que podamos hacer un análisis lo más exhaustivo posible y lo más concreto y resumido posible para que ustedes tengan una idea. Estas cuestiones ulteriormente, en otros años, a medida que ustedes ya estén relacionados con la clínica, estén relacionados con la terapéutica, estén relacionados con los pacientes, y estas cuestiones volverán ustedes a necesitar ir sobre ellas, ¿verdad? Pero tenemos que empezar por lo menos con algo, y esto es una primera puesta en escena de estos temas que son importantes para el manejo del médico con sus pacientes y sus fármacos. Entonces, sin más demora, vamos a empezar hoy con los fármacos que actúan sobre el sistema, la sinapsis del sistema nervioso autónomo, y vamos a empezar con una breve reseña anátomo-funcional del sistema nervioso autónomo. Bueno, el sistema nervioso autónomo, que es conocido también con el nombre de sistema nervioso vegetativo o visceral, es aquella parte del sistema nervioso encargada del control de las funciones viscerales que no están vinculadas al control de nuestra conciencia o nuestra voluntad, en contraposición a lo que denominamos sistema nervioso somático, que es aquel que controla la actividad motora voluntaria del organismo. El sistema autónomo, este nervioso autónomo, va a tener estrechas relaciones aferentes-eferentes con vísceras internas, como por ejemplo el corazón, los vasos sanguíneos,
vísceras respiratorias, sistema renal, tubo digestivo, glándula sudorípara, músculos respiradores, hígado, vaso, etc. Igualmente va a tener relaciones de este tipo, aferentes, con otras partes del sistema nervioso central, como son el sistema límbico, el hipotálamo y también el sistema endocrino, lo que le permite a este sistema nervioso autónomo la puesta en marcha de múltiples actividades reflejas del organismo donde están involucradas las vísceras e inclusive también participar en la expresión de cambios somatoviscerales inherentes a la esfera afectiva o emocional. En todos estos aspectos va a estar involucrada la fisiología de este sistema nervioso autónomo. ¿Cómo lo dividimos? Bueno, el sistema nervioso autónomo lo consideramos organizado en tres subsistemas, ¿verdad? El sistema simpático, el sistema parasimpático y el sistema nervioso entérico que estudiamos nosotros. Este último también lo estudiamos cuando dimos aparato digestivo el año pasado. Por lo general, las divisiones simpática y parasimpática brindan inervación a cada víscera y tejido. En general, casi todas las vísceras tienen una doble inervación simpático-parasimpática. Esta inervación doble, simpático-parasimpática, de cada víscera tiene el objetivo de excitar o inhibir, según lo necesite, la función de determinado aparato visceral o tejido en el organismo. En unos casos veremos que cuando la inervación simpática de un órgano, como por ejemplo es en el corazón, domina sobre la parasimpática, se produce un aumento de la excitación de esa actividad de dicho órgano. Por ejemplo, en el corazón se produciría taquicardia y aumento de la fuerza de contracción del corazón. Pero si por ejemplo, por el contrario, predomina la actividad parasimpática sobre la simpática, entonces se produce una disminución o inhibición de la actividad funcional del órgano. En el corazón se produciría bradicardia y disminución de la fuerza de contracción miocárdica. Lo anterior que hemos referido no quiere decir que siempre el simpático sea excitador y el parasimpático inhibidor. Por ejemplo, en el tubo digestivo ocurre lo contrario. El parasimpático excita el peristaltismo y la producción de secreciones gastrointestinales, mientras que el simpático, por el contrario, las inhibe. Pero siempre vamos a encontrar un antagonismo funcional entre los dos sistemas. Aquí tenemos una ilustración gráfica de cómo se distribuyen la inervación de ambos sistemas simpático y parasimpático, ¿verdad? Por ejemplo, a la derecha tienen el sistema simpático con las inervaciones de las distintas vísceras, a la izquierda tienen el sistema simpático con la inervación de las distintas vísceras, como ven ustedes, detalladas ahí en el gráfico, en la figura. Ambos sistemas, el simpático y el parasimpático, se caracterizan por tener, y esto es importante que ustedes manejen esto, ambos sistemas se caracterizan por tener dos tipos de motoneuronas viscerales, una llamada motoneurona preganglionar y otra llamada motoneurona postganglionar. Ahí las tienen. La primera de arriba es la neurona preganglionar simpática, la segunda que tenemos aquí abajo es la neurona preganglionar parasimpática, están señaladas ahí. Una neurona preganglionar y otra postganglionar que van a establecer contacto sináptico. Esas neuronas preganglionares, tanto en un sistema como en el otro, van a establecer contacto sináptico, la neurona preganglionar con otra neurona denominada neurona postganglionar, que la tienen ahí señalada también tanto en el sistema simpático como en el parasimpático. Pueden ver a la parte de arriba señalada la neurona postganglionar. En la parte de abajo, en el parasimpático, pueden ver la neurona postganglionar ubicada muy cerca de la pared o empotrada en la pared. A veces está en un pequeño ganglito que está cerca de la pared del órgano, ¿verdad? Entonces, esta última neurona, la postganglionar, tanto en el sistema nervioso simpático como en el parasimpático, va a estar en contacto sináptico directamente con la víscera que va a inervar, como pueden apreciar ustedes ahí, la neurona esta simpática de arriba. Ven ustedes cómo sus axones terminan en contacto sináptico a nivel de la víscera, y también en el caso de la neurona postganglionar parasimpática, vean igualmente cómo termina haciendo contacto sináptico con la víscera. Otro detalle importante aquí es que la sinapsis entre la motoneurona preganglionar y la postganglionar,
vamos aquí arriba, ¿verdad? Y abajo, esta sinapsis se llama sinapsis preganglionar. El neurotransmisor que se va a liberar ahí por parte de la neurona preganglionar al hacer sinapsis con la postganglionar, tanto en un caso como en el otro, va a ser siempre la acetilcolina. Siempre, tanto en esa primera sinapsis preganglionar como en esta otra sinapsis preganglionar, en ambos sistemas, el neurotransmisor que se va a liberar ahí, tal y como está señalado con las flechas rojas esas, es la acetilcolina. Por eso ya nos hace pensar de que esas neuronas en sus dendritas y su soma, las postganglionares, que son las que reciben la acetilcolina que libera la neurona preganglionar, por tanto las dendritas de las neuronas postganglionares, estas simpática y parasimpática, van a tener que presentar ahí sobre sus dendritas receptores para la acetilcolina, como es lógico, ¿verdad? Entonces, en la sinapsis postganglionar, que es la que se establece por el axón de la neurona postganglionar, tanto del sistema simpático como del parasimpático, con la víscera, ahí difiere con respecto a un sistema y al otro. En el caso del sistema parasimpático sigue siendo la acetilcolina lo que esta neuronita postganglionar parasimpática libera sobre las células efectoras viscerales, sigue siendo acetilcolina. Y en el caso del simpático, de la neurona postganglionar simpática, es la noradrenalina. Aquí tenemos una representación de dónde están localizadas las motoneuronas simpáticas preganglionares, ¿verdad? Las neuronas simpáticas preganglionares las vamos a encontrar localizadas, como ven ustedes ahí en la derecha del dibujo, esas de color rojo, están localizadas en las astas laterales de la sustancia gris de la médula espinal, localizadas en los segmentos dorsal 1 a lumbar 2. Ahí, en esa zona, es donde vamos a encontrar, en el asta intermedio lateral, que es donde único hay asta intermedio lateral, es del segmento D1 medular hasta el segmento L2 medular. Ahí es donde vamos a encontrar los cuerpos, los somas de las neuronas simpáticas preganglionares, cuyos axones siempre van a salir por la raíz anterior, que es la raíz motora del nervio espinal correspondiente, como están apreciando ustedes ahí. El axón de esa motoneurona simpática preganglionar, como había dicho ya, abandona, ¿verdad?, la médula espinal y sale por la raíz correspondiente, como están viendo ustedes, el trayecto ese, la línea roja, agarra la raíz, se incorpora ahí al nervio raquídeo y muy próximo ya a haber entrado un poquito más adelante, se abandona el nervio raquídeo mediante un ramo que se llama ramo comunicante blanco, porque tiene mielina, esa fibra toda es mielinizada, ¿verdad? Y cuando sale de ahí se dirige hacia el ganglio de la cadena paravertebral, la cadena simpática paravertebral correspondiente, hay una del lado derecho y otra del lado izquierdo, se dirige hacia ahí, como están viendo ustedes. Entonces, cuando llega ahí ese axón, puede ocurrir cualquiera de estas tres posibilidades. Una puede ser que la neurona, el axón de esa neurona preganglionar que entró ahí, haga sinapsis en el mismo ganglio con una neurona postganglionar simpática. Y el axón entonces de esta neurona postganglionar simpática va a salir de ese ganglio dirigiéndose de nuevo al nervio, ahí a la proximidad de la raíz y el nervio raquídeo, para reincorporarse. Este ramito se llama ramo comunicante gris porque no contiene mielina, o sea, no tiene envoltura mielínica, ¿verdad? Y se incorpora a un nervio raquídeo que va a distribuirlo hacia nervios periféricos. Generalmente esos axones van destinados a inervar vasos sanguíneos, músculos horripiladores de la piel, glándulas sudoríparas, generalmente van dirigidos hacia esas vísceras. Otra posibilidad es que el axón de la neurona preganglionar, cuando entre ahí, haga sinapsis, sí, con una neurona postganglionar que está ahí mismo, en ese, no va a encontrar a su neurona postganglionar en ese mismo ganglio,
sino que ese axón se va a dirigir más arriba o más abajo para buscar a su neurona postganglionar en otro ganglio que puede estar más arriba del nivel de entrada o más abajo del nivel de entrada. Y ahí hace entonces sinapsis con esa neurona postganglionar y el axón de la neurona postganglionar puede hacer una distribución similar a la que ha hecho esta primera que estuvimos hablando. Esa es una segunda posibilidad. Otra tercera posibilidad sería que esa neurona, el axón de la neurona preganglionar, al entrar en el ganglio, no realice sinapsis con ninguna neurona de ese ganglio, sino que siga el axón, como ven ustedes aquí, por un nervio esplácnico hacia un ganglio prevertebral. En los ganglios prevertebrales, como son los ganglios celíacos, mesentérico superior, mesentérico inferior, son ganglios simpáticos también, constituidos igual que los ganglios de las cadenas laterales simpáticas, constituidos por motoneuronas postganglionares idénticas, funcionalmente y todo, a estas neuronas. Y entonces, bueno, la tercera posibilidad es de que ese axón preganglionar salga por la raíz, entre por el ramo comunicante blanco, atraviese el ganglio de la cadena paravertebral y siga por un nervio esplácnico a hacer sinapsis en un ganglio celíaco con un ganglio mesentérico. Y ahí se produce entonces la sinapsis. La neuronita postganglionar simpática de ese ganglio prevertebral, su axón sale por otro nervio esplácnico que se dirige entonces a hacer contacto con las células efectoras viscerales que habíamos comentado, como están viendo ustedes ahí, esa línea de puntos que parte del ganglio celíaco, por ejemplo. Vean ustedes una línea punteada, esa indica el axón de esa neurona que se dirige a hacer sinapsis ahí con la víscera correspondiente. Las segundas motoneuronas, ya habíamos hablado ya de las motoneuronas preganglionares que las vamos a encontrar en las astas laterales de la médula espinal, desde los segmentos de 1 a los segmentos de L2. Vamos a hablar entonces ahora un poquito más acerca de las segundas motoneuronas, estas postganglionares, tanto de la división simpática como de la división parasimpática, ¿verdad? En el caso del sistema nervioso simpático, están localizadas, como ya se refirió, en las dos cadenas de ganglios paravertebrales. Aquí en este dibujo está representado una cadena, ¿verdad? Esto que está más atrás es la médula espinal y esto que está aquí por delante, que es una serie de bolitas ahí que están representadas, representa la cadena simpática de un lado, ¿verdad? Esquematizada ahí, ¿verdad? Entonces, estas cadenas son una a cada lado, como vieron ustedes, y se conocen como cadenas ganglionares simpáticas paravertebrales. También, como dijimos ya, vamos a encontrar neuronas no solamente ahí, en esos ganglios paravertebrales, sino también en los ganglios celíacos, mesentérico superior, mesentérico inferior. Vamos a encontrar ahí también, vamos a encontrar neuronas postganglionares simpáticas ubicadas en esos niveles también. Tienen la misma característica anatomofuncional que las que están formando parte de las cadenas ganglionares simpáticas paravertebrales. Vamos a hablar ahora de la localización de las motoneuronas del sistema parasimpático, de las preganglionares. Bueno, las preganglionares parasimpáticas, al igual que las preganglionares simpáticas, las vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Habíamos visto que las simpáticas preganglionares estaban en la médula espinal, que es sistema nervioso central, a nivel de las astas laterales de D1 a L2. Bueno, pues las parasimpáticas preganglionares las vamos a encontrar también en el sistema nervioso central. Vamos a encontrarlas en los núcleos motores de los pares craneales, los núcleos motores viscerales de los pares craneales de algunos segmentos del tronco cerebral, como está reflejado en esta figura. Fíjense ustedes cómo más arriba ahí en el mesocéfalo tenemos ahí representado un axón azul que sale de ahí, del mesocéfalo, y que se dirige al ganglio ciliar. Esas son neuronas, motoneuronas viscerales preganglionares parasimpáticas que pertenecen al núcleo de Edinger-Westphal, que es del tercer par craneal, y que se dirigen a hacer sinapsis con un ganglio donde va a estar su neurona postganglionar.
Más abajo, en la protuberancia, vamos a encontrar que también en el nervio facial, que tiene su núcleo motor visceral también, de ahí van a partir también axones que se van a dirigir hacia ganglios, como el ganglio efenopalatino o pterigopalatino, y hacia el ganglio submaxilar para inervar allí a neuronas postganglionares. Y tenemos que también hay neuronas parasimpáticas, motoneuronas parasimpáticas preganglionares a nivel del bulbo, en los núcleos motores viscerales del noveno par y del décimo par. O sea, del noveno par glosofaríngeo y del neumogástrico. Ahí tenemos en estas ubicaciones, en mesocéfalo, pertenecientes a esos núcleos motores viscerales del tercer par, en la protuberancia perteneciente al núcleo motor visceral del facial y en el bulbo pertenecientes al núcleo motor visceral, los núcleos motores viscerales de neumogástrico y glosofaríngeo respectivamente. Tenemos ahí ubicadas motoneuronas viscerales parasimpáticas preganglionares. También en el sistema nervioso central, pero ya mucho más abajo, a nivel de la médula sacra, como están viendo ustedes en esta nueva figura, en los segmentos S2, S3 y S4, en esos tres segmentos, hacia las partes más laterales de la sustancia gris. Ahí no hay astas laterales, como ocurre en los segmentos de torácico 1 a lumbar 2. Ahí no hay astas laterales, pero hacia las partes más laterales de las astas anteriores, o sea, las partes más laterales y posteriores de esas astas anteriores, ahí hay concentradas en esos tres segmentos motoneuronas viscerales preganglionares parasimpáticas. Y son estas que están reseñadas ahí, cuyos axones salen por las raíces de los respectivos nervios raquídeos sacros, S2, S3, S4, a distribuirse hacia las vísceras pelvianas, pero para encontrar previamente hacer una sinapsis con sus motoneuronas postganglionares, de las cuales hablaremos a continuación. Las motoneuronas estas postganglionares, ahora que tenemos que hablar parasimpáticas, ya hablamos de las preganglionares, vamos a hablar ahora de las postganglionares. Las vamos a ver aquí en esta figura, en el sector de la derecha, en la extrema derecha de la figura, vamos a encontrarnos ahí que en el caso de aquellos axones que venían del mesocéfalo, ¿verdad?, procedentes del núcleo de Edinger-Westphal, que era del tercer par, ¿verdad?, esas fibras vienen y entran en la órbita y hacen sinapsis en un pequeño ganglito que hay ahí en la porción más superior ahí de la órbita y más posterior de la órbita, un ganglio que se llama ganglio ciliar. Ese ganglio ciliar está constituido por neuronas postganglionares parasimpáticas que van a recibir las fibras preganglionares que partieron del mesocéfalo a través del tercer par y hacen sinapsis ahí con ella. Por tanto, esas neuronas que están ahí van a tener receptores de acetilcolina en sus dendritas, porque el neurotransmisor que se libera ahí es acetilcolina. En el caso del facial, el núcleo motor visceral del facial, ya vieron ustedes que se alía en dos direcciones. Las fibras preganglionares estas, van hacia el ganglio esfenopalatino, que se encuentra en la fosa esfenopalatina o pterigopalatina, y ahí va a encontrar, hacer sinapsis en ese ganglio, va a hacer sinapsis con las motoneuronas postganglionares parasimpáticas. Por tanto, esas neuronas de ahí van a tener también receptores para la acetilcolina, que es el neurotransmisor que va a liberar estas fibras. En el caso que vimos aquí arriba del ganglio ciliar, los axones de las neuronas del ganglio ciliar se van a dirigir hacia el ojo correspondiente y se van a distribuir a lo largo de todas las capas del ojo para llegar a inervar aquí al músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar. En el caso de las fibras postganglionares que parten del ganglio esfenopalatino, se dirigen hacia la glándula lagrimal para inervar ahí a la glándula lagrimal. Por tanto, en estas localizaciones, tanto allá a nivel del músculo ciliar como a nivel del músculo constrictor de la pupila, como aquí en la glándula lagrimal, estas células respectivas musculares lisas en el ojo
y secretoras glandulares aquí en la glándula lagrimal van a tener que tener también receptores de acetilcolina. Por otra parte, las otras fibras del facial preganglionares se dirigen hacia otro ganglio que estamos viendo aquí, que es el ganglio submandibular o submaxilar. Ahí también se va a estar constituido por neuronas postganglionares que tienen receptores de acetilcolina para recibir el mensaje que le libera la fibra preganglionar, y su axón, que se llama axón postganglionar, se va a dirigir a inervar, está muy cerquita de las glándulas submaxilar y sublingual. Y va a inervar a estas glándulas salivales. Por tanto, estas células glandulares que están aquí tienen que tener también receptores de acetilcolina para recibir a la acetilcolina del mensaje que le manda esta motoneurona postganglionar. Bien. Bueno, y pasando entonces hacia los nervios noveno par glosofaríngeo y décimo par nervio vago, agarremos el glosofaríngeo y estas fibras preganglionares se van a dirigir hacia un ganglio que es el ganglio óptico, que va a estar ahí muy cerca de la glándula parótida correspondiente. Ese ganglio va a estar compuesto también de neuronas postganglionares parasimpáticas. Por tanto, tienen que tener en sus dendritas también receptores de acetilcolina para recibir el mensaje que estas fibras preganglionares le van a traer. Y el axón de estas neuronitas pues sale en pequeños nerviecitos que están muy cerca, el ganglio está muy cerca de la glándula parótida y se dirige hacia la glándula parótida e inerva a las acinis de la glándula parótida. Esas células acinares van a tener también receptores de acetilcolina, porque acuérdense que en todas estas sinapsis preganglionares y postganglionares se libera acetilcolina en el parasimpático. Con el nervio vago, décimo par, lo están viendo ahí, que se dirige hacia abajo, ocurre algo muy característico. En el nervio vago, las fibras, o sea, las neuronas postganglionares no las vamos a encontrar en ganglios pequeñitos cerca de la víscera. Las vamos a encontrar vamos a encontrar a las neuronas empotradas en las paredes de las vísceras. En el caso, por ejemplo, de las vísceras, el corazón, por ejemplo, las vamos a encontrar empotradas ahí en el pericardio. Vamos a encontrar niditos de neuronas parasimpáticas, postganglionares. En el caso del aparato respiratorio a nivel de las paredes de los bronquios y bronquiolos, vamos a encontrar también células motoneuronas parasimpáticas postganglionares que van a recibir la inervación de las fibras preganglionares del nervio vago, ¿verdad? En todo lo que es el tubo digestivo, pues en las paredes del tubo digestivo también vamos a encontrar neuronas que van a estar incorporadas al sistema nervioso entérico, o sea, neuronas parasimpáticas postganglionares. Además, también a nivel de los órganos o vísceras pelvianas, como están viendo ustedes aquí, ellas van a recibir las fibras preganglionares parasimpáticas que vienen de los segmentos S2, S3 y S4, pero vean ustedes que las neuronas tampoco están en ganglios, están empotradas en la pared del sigmoide, el recto, la vejiga, los órganos genitales, ahí en ese nivel empotradas en las estructuras viscerales de los tejidos, las capas de tejido de estas vísceras. Ahí es donde van a encontrarse esas neuronas o motoneuronas parasimpáticas postganglionares que van a tener también acetilcolina en sus dendritas receptores de acetilcolina para recibir estas acetilcolina que liberan las fibras preganglionares. Bueno, hablemos un poquito de los neurotransmisores y sus receptores en el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? En las sinapsis preganglionares, como habíamos comentado, tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático, como ya sabemos, el neurotransmisor va a ser la acetilcolina, ya eso lo habíamos comentado, así como en las sinapsis postganglionares del sistema parasimpático. Por ello, se le considera a este neurotransmisor, acetilcolina, como el neurotransmisor distintivo, característico, típico, propio del sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Por tanto, como ya habíamos comentado también, en las membranas de las dendritas y somas neuronales de los ganglios simpáticos y parasimpáticos
y en las membranas de las células efectoras estas viscerales que hemos visto, inervadas por el sistema parasimpático, existen moléculas receptoras para la acetilcolina. Esos receptores se denominan receptores colinérgicos. Ya vayan asimilando esto. Receptores colinérgicos, a pesar de ser para un mismo neurotransmisor acetilcolina, ¿verdad?, vamos a tener que estos receptores colinérgicos no van a ser iguales en todas sus localizaciones. Aquí en las localizaciones viscerales van a ser bastante parecidos, van a ser un tipo de receptor que ya lo detallaremos cuando hablemos de los receptores, ¿verdad?, pero no siempre el receptor de acetilcolina va a tener una misma morfología ni va a tener un mismo mecanismo de funcionamiento cuando la acetilcolina se una a él. En el sistema simpático, a nivel de sus sinapsis postganglionares, el neurotransmisor es la noradrenalina. En la inmensa mayoría de los casos, podemos decir que prácticamente en un 90%, las neuronitas postganglionares simpáticas, esas que están en los ganglios paravertebrales o en los ganglios prevertebrales, esas que están ahí, sus axones, cuando terminan haciendo sinapsis con la víscera que le corresponda, ya sean vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, bueno, depende. Vamos a tener que en la inmensa mayoría el neurotransmisor que van a liberar esas fibras postganglionares va a ser, ya les digo, en un 90% va a ser la noradrenalina. Pero existe un pequeño porcentaje, que es un 10 o un poco menos de un 10% de fibras simpáticas, o sea, de axones de neuronas simpáticas, motoneuronas simpáticas postganglionares, que liberan acetilcolina. Este es el caso, por ejemplo, de las glándulas sudoríparas. Ven ustedes la C esta es una glandulita sudorípara. Esta C quiere decir que esta fibra postganglionar que es simpática, vean ustedes que viene de una neurona que está en un ganglio paravertebral, en vez de liberar noradrenalina, lo que libera es acetilcolina. Eso ocurre también con algunas fibras muy escasas, escasísimas fibras simpáticas que inervan vasos sanguíneos que pueden ser que liberen acetilcolina. Pero la inmensa mayoría de las fibras simpáticas postganglionares, más del 90% de ellas, que inervan vasos sanguíneos, que inervan a vísceras del tubo digestivo, ¿verdad?, células glandulares, células musculares lisas, que inervan a el corazón, que inervan a las estructuras estas del aparato viscerales del aparato respiratorio y que inervan a las distintas otras vísceras, ¿verdad?, como el corazón, el sistema de excitación y conducción del corazón, pues esas fibras simpáticas van a ser de carácter adrenérgico, ¿verdad? Adrenérgico quiere decir que van a liberar noradrenalina y esas son las que tienen aquí reseñadas con la letra A. Fíjense que aquí en este dibujito se ve un vasito sanguíneo que recibe una fibra postganglionar simpática adrenérgica y una fibra postganglionar parasimpática colinérgica. Esto es un porcentaje muy escaso, menos de un 10%. La inmensa mayoría de los vasos sanguíneos van a estar inervados por fibras simpáticas postganglionares adrenérgicas, es decir, que liberan noradrenalina sobre las células musculares lisas de estos vasos sanguíneos. Lo mismo ocurre con el corazón y las fibras simpáticas que llegan ahí y hacen sinapsis con el nódulo sinusal y hacen sinapsis con las fibras miocárdicas ventriculares, liberan noradrenalina, ¿verdad? Entonces, esa salvedad queremos hacer en relación, pero por eso consideramos que la noradrenalina va a ser el neurotransmisor representativo de las fibras postganglionares simpáticas en más del 90%. Hacemos esa salvedad que las glándulas sudoríparas y algunos poquitos vasos sanguíneos periféricos pueden tener cierta inervación de fibras simpáticas también, pero que en vez de liberar noradrenalina liberan acetilcolina. Pero podemos considerar que la inmensa mayoría del destino de las fibras estas simpáticas postganglionares, el neurotransmisor que se liberará ahí va a ser la noradrenalina. Por tanto,
como lo que hemos dicho hasta ahora, la inmensa mayoría de las fibras postganglionares simpáticas van a ser noradrenérgicas y por tanto en las membranas de las células musculares lisas y células glandulares secretoras que reciban esta inervación por esta fibra van a tener que presentar ahí en sus membranas moléculas receptoras de noradrenalina y que denominamos receptores noradrenérgicos o también se les llama adrenérgicos indistintamente porque son estimulados estos receptores de igual manera o de manera muy semejante por la noradrenalina como por la noradrenalina, que como saben ustedes es una hormona de la médula suprarrenal y que tiene una estructura casi idéntica a la noradrenalina. Ya hablaremos posteriormente en otra clase de eso. Los receptores adrenérgicos se van a dividir en dos grandes familias, receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa a su vez se dividen en alfa 1 y alfa 2 y los beta se dividen en beta 1, beta 2 y beta 3. Todos estos receptores que he mencionado, tanto los alfa como los beta, son receptores de tipo metabotropos, es decir, receptores que van a estar acoplados a una proteína G y que como resultado del estímulo de esa proteína G cuando se une el neurotransmisor o la adrenalina al receptor, se estimula esa proteína G y va a generarse la producción de sustancias segundos mensajeros que estuvimos comentando en las clases generales de farmacodinámica. Y entonces, bueno, aquí queremos ilustrarle gráficamente algunos de los efectos fisiológicos que producen las fibras del sistema nervioso simpático sobre las vísceras, fibras postganglionares simpáticas que parten ya sea de los ganglios simpáticos paravertebrales o prevertebrales. Estos nervios simpáticos, al hacer sinapsis a nivel de la víscera en cada uno de estos órganos, pues van a producir efectos específicos, fisiológicos. Y tenemos que familiarizarnos con esto, dominar esto. ¿Cuál sería el efecto fisiológico de descarga simpática sobre la musculatura intrínseca del ojo? Bueno, el simpático, estas fibras simpáticas inervan al músculo dilatador de la pupila, por tanto, una descarga simpática aquí lo que va a producir es dilatación pupilar, midriasis se llama eso, midriasis. Bueno, aquí tenemos que las descargas simpáticas que inciden sobre las glándulas salivales, porque las glándulas salivales reciben inervación simpática también, pues la noradrenalina que se descarga aquí, pues lo que produce es disminución de la salivación, disminución de la secreción salival. Las fibras simpáticas postganglionares que llegan hasta el nódulo sinusal y hasta las fibras ventriculares contráctiles, pues producen un aumento de la frecuencia de contracción del corazón cuando descargan sobre el corazón, ¿verdad? Aumentan la excitabilidad del nódulo sinusal, aumentan la conducción del nódulo sinusal, aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la fuerza de contracción, o sea, se aumenta el cronotropismo, se aumenta el linotropismo, se aumenta también el dromotropismo, todas estas propiedades que habíamos visto nosotros en fisiología el año pasado, pues son incentivadas por estas descargas simpáticas. Sobre el sistema respiratorio que va a producir la descarga simpática, sobre las paredes bronquiales, bueno, pues va a producir relajación de la musculatura lisa bronquiolar. En el caso de la descarga simpática sobre la musculatura lisa del estómago, pues va a producir una disminución de las contracciones peristálticas y de la secreción también de esta, sobre todo de la musculatura, o sea, de lo que es el peristaltismo, intestinal. En el caso de la acción sobre el intestino, sobre las asas intestinales, pues se va a inhibir notablemente la motilidad y las secreciones intestinales también por acción de las descargas simpáticas. En el caso de la glándula suprarrenal, las fibras que llegan a la glándula suprarrenal son fibras, preganglionares. Aquí sí son fibras preganglionares, aquí las neuronas postganglionares, estas preganglionares, atraviesan el ganglio respectivo y no hacen sinapsis ahí,
se dirigen directamente hacia la médula suprarrenal y ahí hacen sinapsis con las células cromafines de la médula suprarrenal, las estimulan. Estas células tienen receptores colinérgicos, las estimula y ellas entonces liberan la adrenalina famosa que pasa a la sangre y produce efectos semejantes a los de la noradrenalina. También vamos a tener fibras simpáticas postganglionares, que si van a hacer aquí, va a venir la fibra preganglionar, va a hacer sinapsis aquí, y el axón postganglionar se va a dirigir entonces hacia las nefronas, y ahí en las nefronas pues van a producir vasoconstricción, ¿verdad? Y van a producir liberación, estimulación del aparato justaglomerular para que se libere renina, ¿verdad? Eso es un efecto que vamos a ver que tiene el simpático sobre el riñón, que no está referido aquí al lado, aquí está solamente referido el efecto que tiene sobre la médula suprarrenal. Y bueno, el simpático va a tener efectos sobre la musculatura de la vejiga, relajando la musculatura vesical. En el caso de la piel, bueno, aquí vamos a tener que las fibras postganglionares que llegan simpáticas, que llegan a las glándulas sudoríparas, van a ser liberadoras de acetilcolina. Y, bueno, por tanto, la sudoración que van a provocar esta descarga sobre las glándulas sudoríparas, ¿verdad?, pues va a motivar la secreción sudoral de las mismas. Sin embargo, con los músculos horripiladores no, en los músculos horripiladores, pues la descarga es de noradrenalina y se produce entonces contracción de los músculos horripiladores que ponen erectos los pelos. Sobre los vasos sanguíneos vamos a tener algunas muy escasas fibras postganglionares simpáticas que van a ser colinérgicas también. Pero ya le digo, eso es menos de un 10%. La inmensa mayoría, más del 90% de las fibras simpáticas postganglionares que llegan a inervar la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, arteriolares, sistémicos, son fibras adrenérgicas o noradrenérgicas que liberan noradrenalina. Por tanto, estos vasos sanguíneos en su mayor parte lo que van a tener son receptores adrenérgicos para la noradrenalina y la adrenalina. Bueno, esto es para ilustrar algunas de las generaciones más importantes y los efectos fisiológicos que producen las descargas del sistema nervioso simpático sobre las distintas vísceras. En el caso del parasimpático, pues tenemos que, aquí ven las localizaciones de las neuronas preganglionares, que van a estar en el sistema nervioso central también, ¿verdad?, a nivel del tronco cerebral y a nivel de la médula sacra, segmentos S2, S3 y S4. Vean los nervios constituidos por fibras preganglionares toditas. Fíjense cómo aquí la de los pares craneales tienen sus segundas motoneuronas a nivel de estos ganglios, ganglio ciliar, ¿verdad?, a nivel del ganglio ciliar, a nivel del ganglio senopalatino, del ganglio submaxilar, ¿verdad?, en el caso del nervio glosofaringio a nivel de lo que es el ganglio óptico, ¿verdad? Tenemos en el caso de el décimo par, fíjense que el décimo par no tiene sus segundas motoneuronas en ganglios que están cerquita de las vísceras que se inervan, sino que terminan haciendo sinapsis directamente en neuronas que están empotradas en el tejido, en la pleura, en los bronquios, en las paredes de los bronquiolos, ¿verdad?, en las musculaturas lisas de estos órganos, en las vísceras, empotradas en las paredes viscerales, aquí en las paredes de la vejiga, ¿verdad?, en las paredes del útero, van a estar empotradas las motoneuronas que están representadas aquí en rojo, ¿verdad?, en estos, a nivel de la vesícula biliar, fibras musculares lisas de la vesícula biliar, ahí van a estar empotradas las motoneuronas parasimpáticas postganglionares del parasimpático dependiente del neumogástrico. El neumogástrico no tiene, como estos otros pares craneales, no tiene ganglitos cerca de la víscera donde están agrupadas las motoneuronas, sino que sus motoneuronas viscerales postganglionares están ubicadas en las paredes de las vísceras estas que inervan. Bueno, hasta aquí hemos tratado de darles un repaso
para ubicarnos bien en las características anátomo-funcionales y los efectos fisiológicos que normalmente se producen por los neurotransmisores naturales, originales de estas dos divisiones del sistema nervioso autónomo sobre las distintas vísceras, ¿verdad? Para poder entender después los efectos que van a tener los medicamentos que actúen sobre los distintos receptores adrenérgicos, colinérgicos y ver qué efectos van a producir según la categoría de fármaco que se trate. Entonces, bueno, hasta aquí esta clase orientadora. Vamos a proceder después con otra clase que va a comentarnos acerca de los neurotransmisores y los receptores de adrenérgicos que tienen que ver específicamente con el neurotransmisor del sistema nervioso simpático, que es la noradrenalina.